Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy aquí, súper emocionado de estar con ustedes una vez más. Y hoy tenemos un tema jugoso, lleno de misterio y por supuesto, un poco de drama. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante mundo de las estrellas turcas, enfocándonos, como no podía ser de otra manera, en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya saben, o si no lo saben, ya lo van a saber. Estos dos magníficos actores son, sin duda, dos de los rostros más queridos y populares de Turquía, reconocidos por su talento innato, su carisma arrollador y por supuesto por haber protagonizado juntos la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Y como en todo buen drama que se precie, sus vidas personales también han generado un enorme interés y, por qué no decirlo, mucha especulación. El título de este vídeo lo dice todo. Kerem Bürsin revela inquietudes, ¿qué secreto guarda Hande Erçel? Prepárense porque vamos a emprender un viaje apasionante por las últimas noticias, los rumores más comentados y, lo más importante, por las declaraciones de Kerem Bürsin que nos dejan pensando, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que Hande Erçel no nos está contando? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de sumergirnos de lleno en este tema tan intrigante, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto les gusta. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. No se arrepentirán, lo prometo. Así que sin más preámbulos vamos a zambullirnos en este mar de intrigas y secretos. Para poder entender la situación en su justa medida, es necesario que retrocedamos un poco en el tiempo, a los momentos clave de la relación entre Kerem y Hande. Recordemos que todo comenzó con la serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y rápidamente el público comenzó a fantasear con la posibilidad de que el amor ficticio se trasladara a la vida real. Y efectivamente, después de la serie, el mundo entero estaba expectante. Todos querían saber si el amor de la pantalla se había materializado en la vida real. Y por un tiempo parecía que sí, la esperanza se hacía realidad. Vimos fotos, declaraciones y declaraciones de amor, incluso viajes románticos juntos. Se les veía felices, cómplices, irradiando una energía que los hacía parecer una pareja perfecta, de ensueño. Eran la pareja ideal, la envidia de muchos y el ejemplo a seguir para otros. Parecían haber encontrado el equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida personal, entre la fama y la intimidad. Pero como suele ocurrir, las relaciones, incluso las más bonitas y perfectas en la superficie, a veces enfrentan desafíos, se ponen a prueba. En este caso, las cosas comenzaron a complicarse. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de pequeñas peleas y discusiones, de diferentes puntos de vista sobre el futuro de la relación, de visiones opuestas sobre cómo afrontar la vida pública y la presión mediática. Finalmente, como un trueno en un cielo despejado, la noticia llegó, se confirmó la ruptura. Y ahí, amigos y amigas, es donde empieza el verdadero misterio, el enigma que ha mantenido en vilo a millones de fans en todo el mundo. Kerem Bürsin, por su parte, siempre ha sido un hombre abierto, un actor muy comunicativo y que ha mantenido una relación cercana con la prensa. Ha hablado de su relación con Hande en varias ocasiones, pero también ha sido cauteloso, respetuoso, protegiendo su privacidad y la de ella, entendiendo la delicadeza de la situación. Sin embargo, en algunas de sus entrevistas más recientes, ha dejado caer algunas pistas, algunas indirectas, que nos han hecho levantar las cejas, que nos han puesto a pensar y a especular sobre lo que pudo haber ocurrido. En algunas de sus declaraciones, Kerem ha hablado de la dificultad que conlleva lidiar con la fama, con la presión constante de los medios y de los fans, y de cómo todo eso puede afectar, en gran medida, una relación. Ha mencionado la importancia crucial de la comunicación, de la confianza, de la honestidad y de la lealtad en cualquier relación, y de cómo, a veces, las expectativas externas, las presiones del entorno pueden influir negativamente en la dinámica de la pareja. Pero lo más interesante, lo que realmente ha llamado la atención, es que ha insinuado, de manera sutil pero evidente, que hubo cosas que no se dijeron, que se mantuvieron en secreto por decirlo de alguna manera. Ha hablado de malentendidos, de desacuerdos que no se resolvieron a tiempo. Ha dejado entrever que hubo cosas no dichas que quizás podrían haber cambiado el rumbo de la historia. Es como si hubiera un velo de misterio, algo que no se atreve a revelar por completo por respeto a Hande y a su propia intimidad.
Y aquí es donde entra Ande Ercel. Ella, por otro lado, ha sido un poco más reservada en cuanto a los detalles de la ruptura. Ha mantenido un perfil más bajo, se ha enfocado en su trabajo, en sus proyectos profesionales, y en su vida personal, intentando protegerse de la avalancha mediática que suele acompañar a estas situaciones. Lo cual es totalmente entendible, por cierto. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, a gestionar nuestras emociones y a vivir nuestra vida de la manera que consideremos más adecuada. Sin embargo, esa misma reserva, ese hermetismo, ha alimentado la curiosidad del público, la necesidad de saber más, de entender qué fue lo que realmente sucedió. ¿Qué secretos se guardan? ¿Hubo una tercera persona involucrada? ¿Problemas de incompatibilidad? ¿Diferencias en las ambiciones profesionales? Las especulaciones han volado por todas partes, se han multiplicado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y es que cuando hay una ruptura, especialmente entre dos celebridades tan queridas y seguidas, la imaginación de la gente no tiene límites, y las teorías más descabelladas pueden llegar a circular. Una de las cosas que más ha llamado la atención de los fans y de los medios es la manera en que Kerem se ha referido a Ande. Nunca, absolutamente nunca, ha hablado mal de ella. Siempre ha mantenido una actitud respetuosa, amable y, en general, positiva. Nunca la ha atacado ni ha hecho declaraciones que puedan perjudicarla de alguna manera. Sin embargo, en sus palabras, se puede percibir una cierta tristeza, quizás. O tal vez, un dejo de decepción. Es como si hubiera algo más que no pudiera decir, algo que por alguna razón, debe quedar en el ámbito privado, en la esfera de lo personal. Ha dejado entrever que hubo dificultades, retos que no lograron superar, pero siempre con un tono de respeto y de cariño. Es como si quisiera protegerla, cuidarla, a pesar de que la relación haya terminado. Y ahí, amigos, es donde la intriga alcanza su punto álgido. ¿Qué es ese secreto? ¿Qué es lo que Ande Ercel no nos está contando? Hay algo más allá de lo que vemos en las fotos y en las redes sociales. Hay un trasfondo, una historia no contada, que explica la ruptura de manera más completa. Lo cierto es que probablemente nunca sepamos la verdad completa. Es su vida privada y tienen todo el derecho a mantenerla así, a protegerla de la intromisión mediática y de la curiosidad morbosa. Pero como buenos amantes del chisme podemos analizar las pistas, las declaraciones, las miradas, los gestos. Podemos intentar armar el rompecabezas, aunque siempre con la cautela y el respeto que se merecen. Una de las teorías más recurrentes es que Ande en algún momento priorizó su carrera profesional sobre la relación. Y esto, aunque es entendible, pudo haber generado tensiones. Ande, recordemos, es una de las actrices más solicitadas y exitosas de Turquía, una estrella en ascenso que no para de cosechar éxitos. Tiene una agenda muy apretada, llena de proyectos, de rodajes, de sesiones fotográficas, de compromisos publicitarios y muchas oportunidades que se le presentan constantemente. A veces es difícil compaginar la vida profesional con la sentimental, encontrar el equilibrio perfecto entre ambas. Otra teoría, que también ha cobrado fuerza, es que hubo problemas en cuanto a la exposición mediática. Kerem, por su personalidad, por su carácter extrovertido y sociable, parece disfrutar un poco más de la atención, de la interacción con los fans, de la exposición pública. Ande, en cambio, puede que prefiera mantener un perfil más bajo, preservar su intimidad, alejarse del foco de la prensa y proteger su vida privada. Esa diferencia de carácter, esa disparidad en la forma de afrontar la fama, podría haber generado conflictos, roces y malentendidos que, a la larga, terminaron por desgastar la relación. También hay rumores menos fundamentados que sugieren que la familia de Ande, o su círculo más cercano, pudo haber tenido cierta influencia en la ruptura, que intervinieron en la relación de alguna manera, ya sea aconsejando a Ande o expresando su opinión sobre Kerem. Pero claro, estos son solo especulaciones, rumores que no han sido confirmados por ninguna fuente fiable. Lo que sí podemos decir con certeza, es que la ruptura de Kerem y Ande nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Y aunque nunca sepamos la verdad absoluta, es innegable que su historia de amor, y su posterior separación, han generado mucho interés y debate en todo el mundo. Han despertado la curiosidad del público, la necesidad de saber qué pasó, de entender las razones que llevaron al final de una relación que parecía tan sólida y prometedora. Y volviendo a Kerem, es interesante observar su evolución, su manera de afrontar la situación. Ha demostrado ser un hombre maduro, que ha aprendido de sus experiencias, que ha sabido sacar conclusiones y lecciones valiosas de todo lo que ha vivido.
En sus últimas entrevistas ha hablado de la importancia de la honestidad, de la lealtad, de la confianza y de la autoconciencia en cualquier relación. Parece que a pesar de todo ha sacado lecciones valiosas de su relación con Ande, que ha crecido como persona y que ha aprendido a valorar aún más la importancia de la privacidad y del respeto mutuo. En cuanto a Ande, sigue brillando con luz propia. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un icono de la moda y de la actuación, en una de las figuras más influyentes y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su éxito profesional es innegable y su futuro se presenta brillante y lleno de posibilidades. Y aunque su vida personal sea un misterio, un enigma que solo ella conoce, sabemos que está feliz, que está enfocada en sus proyectos y que sigue adelante construyendo su propio camino. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que el mundo de las celebridades es un mundo lleno de misterios, de dramas, de presiones y de secretos. Un mundo donde las apariencias a veces se engañan, donde la fama y el éxito pueden ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. Y que a veces, aunque queramos saberlo todo, hay cosas que deben quedarse en el ámbito privado, en la esfera de lo personal, donde solo los involucrados pueden acceder a la verdad. Pero sobre todo creo que podemos concluir que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas talentosas, exitosas y queridas, que han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas y queridas del mundo del espectáculo, un ejemplo de amor que, aunque efímero, dejó una huella imborrable. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado el análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algún secreto detrás de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Qué teorías tienen? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por su cariño. No saben cuánto valoro cada uno de sus comentarios, cada uno de sus likes, cada una de sus suscripciones. Son lo mejor. Y antes de irme les recuerdo que le den me gusta al vídeo, lo compartan con sus amigos y si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudan a seguir investigando y trayendo contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.